El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para nosotras y vosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y todas las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Continuando, queridos hermanos, la palabra de ayer y lo que el Señor nos anunciaba ayer, que comparaba el reino de los cielos con la venida de un Señor que se ha marchado para hacer unos negocios, se ha marchado, pero que va a volver a su tierra, a su casa, a su hacienda, a sus cosas, habiendo dejado un siervo, un administrador, para que cuidara de sus bienes. Y nos decía el Señor, en síntesis, en resumen: estad preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora que vendrá vuestro Señor, para que no seáis malos administradores, sino que seáis verdaderos y buenos administradores, para que cuando venga vuestro Señor os convide al banquete de bodas y Él mismo os irá sirviendo. O sea que ayer la palabra nos decía fundamentalmente 2 cosas. Nos decía Jesucristo ayer: estad preparados, estad en vela, porque no sabéis a qué hora va a venir, a qué hora del día, a qué hora de la noche va a venir el esposo, el Señor. Y lo comparaba como un ladrón. Si tú supieras a qué hora de la noche va a venir un ladrón, no te quedarías dormido, dormida. Estarías vigilante para que no te robe. Pues Jesús nos ha dicho lo mismo. Nos decíamos ayer, el negocio más importante que traemos entre manos mientras que vivimos en este mundo es preparar el encuentro con el Señor. Porque no sabemos qué día será. Y será algo definitivo. Ahí no vale como los videocasetes antiguos, que si no te has visto una imagen, vuelves marcha atrás y ahora la vuelves a ver otra vez. O si te has equivocado en algo, lo repites otra vez. Ahí no hay repetición. El encuentro con el Señor será único, definitivo y para siempre. Por eso hay que prepararlo, porque es el momento más grande de nuestra vida, después de nacer y después de recibir el bautismo y la gracia de Dios. El encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué nos dice hoy el Señor? Es muy parecido a lo que nos dice, pero tiene una diferencia. Viene a decirnos algo más. No viene la palabra de estas 10 vírgenes, de esta parábola, a repetir las cosas de ayer. Cierto que nos vuelve a insistir. Insisto, porque es muy importante
No quedarnos fuera de juego, que cuando llegue el Señor y nos visite, que será el día de nuestra muerte, también el Señor lo veremos al final. También el Señor nos visita a través de las tribulaciones, a través de los problemas, a través de los sufrimientos, a través de la cruz, a través de cosas inesperadas. Esos son visitas con las que el Señor nos visita. Pero preparando el encuentro definitivo, hoy nos habla el Señor no solamente de estar vigilantes, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Nos lo dijo también ayer. Pero nos invita a velar para que cuando venga el esposo, que es Cristo, nosotros somos la esposa, la humanidad entera, hemos sido llamados a su reino. Y el reino de los cielos se parece a un convite de bodas. El reino de los cielos no es un amargaero, ni es un examen para que te agobies. El Señor lo ha comparado con un convite de bodas. Por tanto, fiesta, por tanto, alegría, por tanto, inicio de unas relaciones ya eternas con el esposo y disfrutar del amor del esposo. Eso es el reino de los cielos, cuando crucemos la puerta de la muerte. Pero el Señor nos invita a preparar su venida, no sea que nos pase como estas 5 vírgenes tontas, inútiles, necias, diríamos nosotros estúpidas, tontas, y más bien seamos como estas vírgenes prudentes, previsoras, diríamos espabilás, listas. ¿Qué nos dice la palabra en esta parábola de las 10 vírgenes? Que el tiempo que tarda en venir el esposo, Jesucristo, para nosotros, para nuestra vida es indeterminado. No lo sabemos. Sabemos que va a venir, pero no sabemos ni el día ni la hora. ¿Qué hay que tener entonces de preparativos para esas bodas? Pues si nosotros somos estas vírgenes, las vírgenes eran las amigas de los novios, sobre todo de la novia. Entonces cuando venía el novio, las bodas se celebraban en la casa del padre del novio. El novio iba a recoger a la novia y se llevaba a su novia a la casa de su padre para celebrar las bodas religiosas y el convite. Entonces las amigas de la novia formaban un cortejo, formaban una procesión con antorchas. ¿Sabéis, no? Los palos que tienen arriba tenían un trapo y el trapo se embadurnaba de aceite, de un combustible, normalmente era aceite. No sabemos si era de oliva porque el aceite de oliva está últimamente imposible, ¿verdad? Pero era aceite, normalmente era oliva. Y entonces las previsoras, como no sabían qué tiempo iba a tardar el novio en ir a buscar a la novia y hacer los tratos con los padres, entre los padres, para preparar la dote, etcétera, a veces se llevaban varios días. Entonces tenían que estar previsoras, preparadas, para que cuando viniera la novia y con el novio, encendieran las antorchas. Claro, dice, ya viene el novio, pues entonces ya se ponen en fila. Y antes resulta que están esperando que llegue el novio y pues se quedan todas dormidas. La característica, la diferencia no es que unas se quedan dormidas y otras no, que las listas estaban en vela, en vigilancia y las otras no. No, se quedan dormidas todas. La diferencia está en que las listas, las previsoras, las prudentes, se prepararon alcuzas, unos depósitos con aceite. Fueron previsoras. Porque ¿y si los tratos, y si el tiempo de que venga el novio es prolongado? ¿Y si se nos va consumiendo el aceite de las antorchas? Se va quemando el trapo, se gasta el aceite, hay que poner más trapo, hay que echar más aceite. Pues entonces habrá que tener una buena garrafita con mucho aceite, porque no sabemos cuánto tiempo va a tardar. Además, estos padres son gente muy rica. Y claro, el más rico no le va a dejar que el otro te dé una dote chuchurría. Y empiezan a hacer los tratos. Y pasan un día, y pasa 2, y pasan unos días, una semana, 10 días, no sabemos. Previsoras. Fueron previsoras.
se prepararon aceite. Las otras no. Las otras pensaban que era una tontería ser previsora. ¿Qué más da? Resulta que ya escuchan que llega el esposo, salí a recibirlo, salí a su encuentro, preparaos. Entonces se despiertan todas, empiezan a preparar las antorchas con los trapos, los aceites, y resulta que las necias, las tontas, las inútiles, no tienen aceite porque ya se le ha gastado todo. Como han pasado muchos días, mucho tiempo, pues se le ha consumido el aceite. Y le dicen las necias a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que no tenemos. Y le dicen las listas, por eso son listas, son prudentes. Dicen: no sea que no tengamos ni para vosotras y para nosotras, que mientras vamos en el cortejo se nos apaguen las velas también a nosotras, y resulta que no entremos ninguna a las bodas. Por lo menos nosotros hemos sido previsoras. Yo quiero ir al convite de bodas. Iros a la tienda y compráis aceite. Y entonces llega el novio, entran en el convite de bodas y se cierra la puerta. Porque hay un tiempo para prepararse a las bodas. Cuando se termina ese tiempo, se cierran las puertas del convite y ya no hay tiempo para entrar. ¿Entendéis? Y las que se quedan afuera porque no han estado previsoras, esperando al novio y preparando el cortejo y haciendo fiesta para entrar en el convite, como han estado en tonterías, perdiendo el tiempo se ha terminado, se cierra la puerta del convite y ya no puede entrar nadie más. Esa es nuestra muerte. Cuando muramos, se acabará el tiempo, ya no hay más tiempo para preparar y el arrepentimiento y el corazón para pasar al cielo. Ya no hay tiempo. Lo que se haya preparado o se haya dejado de preparar, hecho está. No hay ya más tiempo. Por eso la palabra nos invita a estar preparados, a ser previsores, a proveernos de aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. San Pablo nos hablaba de la voluntad de Dios hacia nosotros. ¿Sabéis qué es lo que Dios quiere para tu vida? Que seas santa, que seas santo, que vivas un vivir lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, un vivir haciendo la voluntad de Dios, un vivir movidos por el amor de Dios, que nos hará separarnos del pecado, que nos hará luchar con nuestras debilidades de cada día y nos santificará Dios, porque nos llenará de su amor, de su Espíritu. Aprovechemos el tiempo. El problema no es si nos dormimos, el problema es si no tenemos aceite. ¿Entendéis? Porque nos podemos dormir, a veces va pasando el tiempo, a veces caemos en la monotonía, en la rutina. Vengo a misa o no vengo a misa, rezo o a lo mejor no rezo, y caemos un poco en la rutina de cada día. Hay que estar espabilados. La oración nos espabila, la oración nos pone alerta, la oración nos pone a mirar nuestro corazón hacia el Señor cada día, por la mañana, al mediodía, a la tarde, al anochecer, etcétera. La Santa Eucaristía de cada día, etcétera. Pero a lo mejor podemos caer en la monotonía. Bien, pues si caemos, cuando escuchemos la voz del esposo, que viene el esposo, cuando nos visita el esposo, decíamos la segunda cosa, a través de los sufrimientos y las tribulaciones y los problemas de cada día. No es mala suerte y no es que Dios nos olvide. El Señor nos visita para espabilarnos, para que nos fiemos completamente de Él. En las cosas que decimos: Dios mío, yo con esto no puedo. Fíate del Señor, porque Él te está visitando. No sea que nos pase como a Jerusalén, que Jesús antes de la pasión estaba en el huerto de los olivos, enfrente de la ciudad, y lloró, y lamentó lo que veía que iba a sucederle 40 años después. La destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70. Y Jesucristo dice: ¿por qué? Porque no me recibió cuando la visité. No me recibió el día de mi visita. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. No es un castigo, es vivir al margen de Dios. Y Dios nos visita para espabilarnos. ¿Habéis escuchado ahora cómo suena la campana que nos espabila todo el barrio? Qué bueno, gracias a Dios.
Pues Dios nos visita con la historia, con los sufrimientos, con tribulaciones, con problemas, para espabilarnos, porque muchas veces nos adormecemos. Y Él nos espabila. Es como si nos pega una palmada. Oye, yo, espabila. Y dice, uy, no me he dado cuenta. Y ya espabilamos, ¿verdad? Esas son las visitas del Señor. Y la última de las visitas, nuestra muerte. ¿Qué necesitaremos? Aceite en las alcuzas, en el depósito, en la garrafa. Y aceite es Espíritu Santo. Una vida llena y llenada del Espíritu Santo. Pidámoselo al Señor así. Que vivamos vigilantes y llenos nuestra alma de su Espíritu Santo, para hacer su santa voluntad.